Buenos días. Reunidos en modo virtual, algo novedoso para quien graba, muy incómodo, pero es un modo nuevo de encontrarnos como comunidad de fe y tener un momento de reflexión sobre textos y sobre la situación actual. Yo recuerdo de chico que cuando había algún postre especial o un dulce, yo tardaba en digerirlo porque el sabor grato era un placer, ¿no? Y algo así ocurre con muchos textos bíblicos donde momentos importantes afloran y son como un sabor grato y dulce que permanece en modo perenne, ¿no? En ese esquema de sabores y de recuerdos de infancia viene a mi memoria un texto de Jesús que es clave para mí cuando Él vuelve de la muerte y se aprecia a su gente y les dice paz. Estaban semiaterrados, desconsolados, dudando. En ese contexto de un medio hostil y adverso, la palabra fue paz. Y creo que hoy el texto que nos inspira dulcemente es recordar ese texto de paz nosotros para comenzar este culto del día de hoy. El día jueves, o sea, hace 4 días, el sociólogo estadounidense Jeremy Rifkin dijo que la humanidad está frente a un riesgo real de extinción y no hay conciencia en la gente ni hay temor. Y hay toda una corriente de la humanidad que está contra todo lo que sea preventivo en función de mercados, capitales, movimientos. Es un planteo loco de la humanidad en cuanto a en qué estamos parados y qué hacemos. Y me pareció importante comenzar este mensaje repensando un poco el contexto. Hace pocos días, una diputada provincial, Felicitas de Carvarela, emitió un comunicado donde evidenciaba un pensamiento enajenado, o sea, absurdo, ridículo, prejuicioso, predictivo, y ella representa al pueblo. Entonces pensaba, si nuestros gobernantes tienen este nivel de pensamiento, estamos realmente mal, ¿no? ¿Qué nos caracteriza hoy en día? Nos caracteriza una pandemia que es pavorosa, de la dimensión descomunal, y donde la respuesta de los sistemas es diversa y variada. En nuestro caso tenemos una bendición de un gobierno consciente que optó por la vida y no por las cosas, y eso hace que tenemos 200 muertos contra un Brasil con miles de muertos, un Estados Unidos con miles y miles de muertos, una España con 1000 muertos por día, Italia con 1000 muertos por día, en un contexto global muy complejo. Somos parte de una cultura que yo llamo como delegativa. Nuestra sociedad delega en los médicos, en los contadores, en los psicólogos, en los psiquiatras, en los electricistas, en los plomeros, delega y espera pasivamente. Y después nos damos cuenta que la delegación en alguien en el cual confiábamos no fue tan eficiente. De similar modo, delegamos confianza en los que nos informan, los multimedios, o como dice este pensador chaqueño Yarrinari, los mentimedios. En los mentimedios vemos que todos los días surgen miles de opiniones de expertos todólogos. Hablan sobre vacunas, sobre el virus, expansión, matemáticas, contextos, una cantidad de elementos que nos llenan de temor, de ruido, de confusión y nos aterran. De modo que estamos en un tiempo de zozobra, comparable y similar al tiempo de los discípulos después de la muerte del Señor, antes de su aparición, cuando estaban encerrados, expectantes de lo que vendría. Esta cultura negativa también se ve en lo religioso. Cada noche tenemos en televisión varias propuestas de ofertas de una teología del atajo. Nos ofrecen el camino de la certeza, de la prosperidad, de la seguridad, de la sanidad, de la sal y 20 cosas más donde nos siguen colocando en un rol pasivo, estático y acortando esfuerzos hacia lo que sería una situación de bienestar y de mejora general, ¿no? En este contexto de confusión y de situación casi de encierro forzado, los textos de hoy son para mí altamente esclarecedores. El primer texto, el de Hechos, cuenta cuando Pedro, un pescador presuntamente analfabeto, impulsivo, sacó la espada
bruto, torpe, en su encuentro con el Señor se convierte, de modo que cuando habla después del Espíritu Santo, cuando habla después de Pentecostés a la asamblea, compuesta por judíos, por gente del templo y por gente del pueblo, lo hace con una certeza y convicción, de modo que la gente se convierte y se agrega y se suma a la comunidad, donde acto seguido compartían las cosas en común y vivían en paz, en reconocimiento de Dios y en alegría. ¿Qué es la conversión? Es la transformación por aceptar la obra de Dios en nosotros y permitir la transformación. Y ahí cobra sentido el texto inicial, paz a ustedes. La paz no es una palabra, es una vivencia, es una conciencia de que Dios obra, está presente y transforma. ¿Cuándo? Siempre. Mi contexto en todos. Hoy, en la pandemia, aunque el mundo se acabe, estamos en paz por la esperanza del cambio que el Espíritu Santo hace en nosotros y que ofrece a todos los hombres. La consecuencia directa de esa paz que Dios nos da es que sus seguidores vivían en comunidad y vivían alegremente. Y hoy sigue vigente esa promesa de Dios, de su presencia y su sostén, de modo que nuestra invitación es a estar en paz en mitad de esta hecatombe y de algún modo estar alegremente reunidos, aunque sea en modo virtual. El texto de 1 Pedro nos conecta con el sufrimiento del Señor, de Jesús. Jesús, nuestro hermano, nuestro Señor, nuestro Dios. Y el sufrimiento habla de que Dios no nos exime de una vida concreta y real, con problemas y padeceres, sino que nos da un sentido y trascendencia a ello. ¿Cuál es el sentido parcial o uno de ellos de lo que estamos transitando como comunidad y como humanidad? Yo encuentro muchos. Por un lado, es la muerte del Dios mercado, porque durante muchos tiempos el capitalismo extremo y la masa de cosas de Magni ha importado más que la gente. Vivimos en un mundo donde 6 personas tienen igual capital que la mitad de la humanidad, que 3.500 millones. En unas asimetrías que es de alta injusticia, que significa muerte, postergación, segregación, hambre, África con hambre, en un marco silencioso. En nuestro país han muerto en 30 años de 1.100 chorotes, quedan menos de 100. Los mató la tuberculosis, los mató la diarrea estival, los mató la falta de trabajo, el hambre. En este año ya van como 12 o 15 huichis muertos de hambre en Argentina. Y eso habla de que la humanidad no viene siendo capaz de dar sentido a la vida y no viene siendo capaz de priorizar la vida antes que las cosas. Y creo que esta pandemia nos hace tomar conciencia de lo que importa es la vida, lo que importa es el hombre, importa la comunidad, importa la justicia, importa el bien común, importa el nuestro, del Padre Nuestro, e importa lo de Pedro cuando habla a todos, sin exclusión. Otro de los dioses que queda evidenciado como falso es el dios seguridad. En este mundo tenemos seguros de vida, seguros de empleo, seguros de mil tipos, y tenemos una situación donde las naciones importantes, Estados Unidos, China, Rusia, India y Pakistán, tienen un armamento que es capaz de destruirnos 40 o 50 veces, pero de pronto, ante un bicho que mide algo así como un 10.000º de milímetro, o menos quizás, son impotentes. O sea, nuestras seguridades, pensadas en las cosas y no en lo trascendente, caen como máscaras falsas, ¿no? O sea, esta situación tiene bendiciones en cuanto a que nos obliga a parar, repensar, revalorar y ver qué es importante y qué es secundario. Tanto el lenguaje de 1 Pedro como el lenguaje de Juan usan la palabra, el ejemplo de las ovejas y el pastor, donde a los que van al redil, a los conversos, a los creyentes, Jesús mismo es quien se encarga y se ocupa y preocupa del cuidado de proveer pastos adecuados de la vida misma, ¿no? Traducido a un lenguaje más citadino. A pesar de todo esto, de estar aislados, solos, con temores, no deja de estar presente el buen Dios que nos cuida, nos sostiene y nos da sentido de lo que estamos transitando.
que no es poco. En nuestra comunidad, creo que Oscar y Sara, Élida, Jorge, yo y 2 o 3 más, somos los mayores que estamos más próximos a la partida, o sea, a la muerte del cuerpo por lo menos, ¿no? Es un hecho que todos vamos a morir, de hecho. Entonces, lo importante no es la muerte en sí del cuerpo, sino que es el sentido de la vida. Los textos de hoy nos conectan con la conciencia de la presencia del buen Dios a pesar de los contextos adversos, los contextos duros y los contextos confusos y toda la presión que hacen los medios, la prensa, los multimedios y todo lo que hace a este clima global de locura y desesperanza, donde la pregunta que no tengo respuesta es si la humanidad podrá sobrevivir, ¿no? Es secundaria. Finalmente creo que el salmo más conocido quizás, el Salmo 23, es una de las vías más claras de nuestra fe y nuestra reflexión, ¿no? Si el buen Dios es nuestro pastor, ¿qué nos puede faltar? Y creo que es un tiempo de que repensemos nuestra relación personal con el Señor, el significado de nuestra conversión. O sea, ¿qué nos modifica? ¿Qué nos cambia? ¿En qué están las vías de esperanza? ¿En qué está nuestro sistema de creencias comunitario? Porque esto en el fondo es una gran oportunidad de entender, de ver y así poder vivir el Evangelio desde la palabra de Jesús a la vuelta, cuando dijo: paz a ustedes. Dios los bendiga.